Ahí sí. Hasta ahí. ¿Qué es lo que creen que tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Dónde podría estar la evaluación? ¿Qué creen ustedes? Así, sin saber nada del ejercicio. Le han ofrecido comprar todos sus activos, todas las operaciones de la empresa. ¿Qué creen ustedes así al tiro por intuición que hay que hacer? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Me imagino que uno podría valorizar sus propios activos para ver si es que el mercado, el precio que nos están ofreciendo es justo, a lo mejor es bajo o a lo mejor es Ya. una muy buena oferta. Exactamente, Maximiliano. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, como nosotros habíamos visto, existen algunas maneras de evaluar lo que es nuestro. Uno es como el valor contable, que es lo que dice Maximiliano, ver la totalidad de los activos menos el pasivo, es decir, el patrimonio. Eso podría ser, sí, efectivamente. Esa es una forma. Otra forma tiene que ver con poder calcular cuánto genera para nosotros los flujos de esta empresa. Y para eso nosotros vimos que tenemos que calcular, primero, aprender a calcular qué cosa. El estado de resultado, la utilidad, ¿qué? ¿Cómo se llamaba eso? En un proyecto que hay que aprender a calcular. ¿Sí? El flujo de caja, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que saber es poder calcular de muy buena manera el flujo de caja de la empresa. Y eso no es tan evidente, ¿ya? No es tan evidente poder calcular el flujo de caja. De hecho, cuesta bastante. ¿Cuáles son las típicas partidas que les comenté en la clase pasada que hay que reversar en un flujo de caja? O hay que tener mucho ojo al poder armar este flujo de caja. ¿En qué hay que tener ojo? Las depreciaciones. ¿Ya? Exactamente, y lo haría un poquito más amplio. En todos los egresos no desembolsables o en todos los ingresos que no fueron flujo de caja o flujo de efectivo. En eso uno se tiene que fijar para poder armar muy bien el flujo de caja. ¿Por qué nosotros no nos enfocamos en la utilidad? Y con el dolor de mi alma se los digo, porque la contabilidad son criterios, son formas que, de acuerdo al criterio de los norteamericanos, va a ser de cierta manera, de acuerdo al criterio de los europeos es otra, los latinos, puntualmente los países emergentes, tienen otra, etcétera, etcétera. Se ha tratado de unificar bajo IFRS, pero esos son criterios. Lo único que es 100% claro para todas las empresas es saber cuánto flujo de caja genera. Por eso se utiliza eso. Por lo tanto, siempre que ustedes les digan que les quieren comprar sus operaciones, ustedes van a tener que decir alternativa A, recibir 50 millones, que es lo que en este caso, alternativa B, valorizar lo que es capaz de generar estos flujos de caja. Entonces, y una vez que tenemos el flujo de caja, ¿cómo lo traemos a valor presente? ¿Qué tenemos que entender? ¿Sí? ¿Se acuerdan que había que traerlo a una tasa específica? ¿Cómo se calculaba esa tasa de descuento? ¿Cómo era? ¿Qué había que saber de esa tasa de descuento? ¿Se acuerdan qué es lo que era el WACC que vimos en la clase pasada? De hecho, hasta hicimos un ejercicio de eso. O el CCPP, ¿qué es lo que era? Pues eso, solo díganme qué es lo que era, si yo se lo voy a explicar. ¿Se acuerdan qué lo vimos? El Sí, dígame, Nicolás. costo capital promedio ponderado. Perfecto, muy bien. ¿Y usted, más o menos, Nicolás, se acuerdan más o menos qué es lo que era eso? Uf. No, ya no se preocupe. Que ¿Sí? tenía que ver con la tasa representativa, Ya, exactamente. Es el con la tasa más costo, representativa. exactamente, es la más representativa a la cual vamos a traer a valor presente los flujos que generan esos activos. Y por lo tanto, al decir activos, ¿qué es lo que nosotros teníamos que hacer? Es el costo de financiar los activos. Y ahí yo les conté todo este tema y utilizamos varias pizarras en donde les fui contando y les dije, ya está bien, perfecto. ¿Y los activos cómo se financian? ¿Qué está al lado derecho del balance o del estado de situación financiera? ¿Sí?
¿Qué cosa? ¿Los pasivos? Los pasivos y el patrimonio. Muy bien, Catalina. Pasivos y patrimonios. Por lo tanto, nosotros simplemente teníamos que promediar la tasa del costo de la deuda y el costo del patrimonio. ¿Ya? Y el promedio de esa tasa, que es lo que yo les había dicho, que era un promedio ponderado y que además de nosotros tener, espérenme que está entrando, además de nosotros tener una tasa de la deuda y una tasa del patrimonio, en la cual la promediábamos de acuerdo a cuánto pesaba más en la estructura simplemente contable. Si el 20% era deuda, se multiplicaba por 20% y el 75% es patrimonio. Uno simplemente tenía que calcular un promedio ponderado. Eso es el costo de capital promedio ponderado. ¿Y cómo se llama en inglés? El WACC. Ya no sé cómo abordar esto si no han estudiado nada. Pero, ya, entonces, además, ¿qué cosa, aparte de tener esto muy clarito de que era un promedio ponderado entre dos tasas, la tasa que es el costo de financiar la deuda, es decir, al costo financiero de la deuda de los bancos, de emitir un bono, de cualquier cosa, de pedirle plata a tercero, y el costo que nos exigen los accionistas. ¿Y qué característica puntual tenía la deuda? Se multiplicaba por algo, pero quiero que me expliquen por qué. Por el escudo tributario, ¿no? Exactamente, Mauricio, muy bien. ¿Y qué es lo que era eso más o menos? Así muy más o menos, muy a grandes rasgos. Era ¿Por algo qué existía? ¿Qué tenía que ver el escudo tributario? ¿Qué es lo que era más o menos? que cada peso de deuda como que se formaba un ahorro en impuestos, ¿no? Exactamente, muy bien. Cada peso que nosotros tengamos de gasto financiero va a hacer que nuestra utilidad tributaria baje y por lo tanto, por cada peso extra de deuda, pago menos impuestos. ¿Y eso cómo lo reflejamos en nuestra ecuación? Multiplicándolo por ¿cuánto? Por 1 menos T. Por 1 menos T. Perfecto, Mauricio. Ya. Entonces, nosotros ya vimos la clase pasada de que íbamos a tener que calcular el flujo de caja. Vimos varios ejemplos, de hecho hicimos un ejercicio, y vamos a tener que calcular la tasa de descuento. Bien. Una vez que tenemos todo eso, ¿qué podemos hacer? Nos enfocamos de lleno en la materia anterior a esta, que ¿qué es lo que era? Criterios de evaluación de proyectos. ¿Ya? En criterios de evaluación nosotros dijimos que existían cuáles eran los principales criterios de evaluación de proyectos. ¿Cuáles? Y que se evaluó en la prueba. De hecho, parece que un control también. ¿Cuáles eran los criterios de evaluación de proyectos? Los principales. Hay uno que es muy obvio. En realidad, dos que son muy obvios. El valor presente neto, ¿Ya? la tasa interna de retorno. Exactamente. La TIR, el BPN y la TIR, que son bastante evidentes. Esas son formas. Para poder calcular el BPN, como muy bien dice Benjamín, lo que nosotros necesitamos hacer es ¿qué cosa? Para poder calcular el BPN, simplemente necesitamos la tasa de descuento y los flujos de caja, que es lo que nosotros estamos empezando a crear ahora. ¿Ya? Luego de tener claro eso, que le resumí muy rápidamente, a grandes rasgos lo que es la materia, ahora tenemos que ver las implicancias en los tipos de ejercicios. A nosotros nos dicen que quieren comprarnos todas nuestras operaciones en 50 millones de pesos. Evidentemente, ¿qué pasa si al traer a valor presente los flujos futuros con la tasa nos da que nuestro proyecto genera, no sé, 45 millones? ¿Lo vendemos o no lo vendemos? Sí. Evidentemente que sí. Muchas gracias, Catalina. Si el valor presente del flujo de caja que genera el proyecto nos da 60 millones, no lo vamos a vender. Para nosotros vale más generar ese flujo, trayéndolo a valor presente, etcétera, etcétera, que venderlo al día de hoy. Listo. Sigamos avanzando. Luego, hasta acá, de hecho, y hasta un poco menos incluso, nos están dando información para poder calcular
estos flujos de caja, nos da información, nos dice qué pasa, qué no pasa, y en este párrafo que está acá, nos va a dar información un poquito más compleja, pero que ustedes ya tienen la capacidad de poder en el fondo lograr sacarla acá, lograr interpretarla para crear esta tasa llamada WACC, o costo de capital promedio ponderado. Primero nos dice, actualmente el club cobra 35 pesos por cada cliente que visita las instalaciones para disparar algunas flechas con costo variable de 5. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Sí? El ¿No? precio. Exactamente, Mauricio, simplemente el precio de venta en el cual nosotros queremos saber y vamos a empezar a analizar. A ver, actualmente, como nuestras alternativas son o cerrar todo o abrir todo esta empresa que tenemos, que es para tirar una flechita, que es Arquerías Mexit, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Cuál es el diferencial? ¿Se acuerdan? Eso es otra cosa que no se las mencioné. Uno, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer un análisis incremental o un análisis total. ¿Sí? ¿No? Incremental. Incremental, muy bien, Sofía. Y en este caso, tenemos que tomarlas todas. ¿Por qué? Porque la alternativa A es cerrar, es decir, 0 ventas. Alternativa B es vender todo. Si yo les dijera que la alternativa A es vender 150 y la alternativa B es vender 200, habría que solamente tomar las ventas adicionales. A eso me refiero con el análisis incremental. Eso está en las PPT y también hicimos un ejemplo. De hecho, el de arriba es así. ¿Ya? En donde pasaban las ventas de 8 a 9.2. Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesaba eran las ventas incrementales. En este caso, puntualmente, las ventas incrementales van a ser la totalidad de las ventas. ¿Por qué? Porque un escenario es vender 0 y vender la empresa, de hecho, y otro escenario es mantenerse y tener ventas. Además nos dicen, los costos fijos anuales desembolsables son de 3 millones. ¿A qué se refiere con que sean desembolsables? ¿Sí? ¿A qué me refiero? ¿Sí? ¿A qué se refiere, pues? Que sean desembolsables. ¿Por qué algún ingreso podría ser no desembolsable? Porque como que no se paga, por ejemplo, la depreciación es no desembolsable, ¿no? Exactamente, Mauricio. De ahora en adelante, todo gasto que va a rebajar la base imponible, es decir, el monto para poder calcular los impuestos, pero siempre hay que hacer el análisis de si ese gasto es o no es desembolsable, ¿ya? Como dice Mauricio, que sea o que no sea desembolsable. Si es que no es desembolsable, no nos va a afectar, o sea, tenemos que sacarlo como la depreciación, ¿ya? Nos va a servir única y exclusivamente para calcular el monto de impuesto a pagar, porque el impuesto sí es un flujo. Sigamos avanzando. Y costos fijos, ya. Actualmente los estados financieros de la compañía muestran 25 millones de activos a largo plazo, 37 a corto plazo y pasivo espontáneo 22. Eso la verdad, bueno, en algún otro momento a lo mejor se lo explicaría mejor, pero en este caso son distractores. Las inversiones en activos fijos del club de Arquerías Mexit se deprecian a razón de 500.000 anualmente y es posible que esto se repita a perpetuidad sin inversiones importantes a futuro. ¿Qué me están tratando de decir con eso? ¿Qué cosa, pues? ¿Qué tenemos que calcular? Nosotros tenemos que ver el flujo de caja. El flujo de caja requiere ingresos que son de efectivo, gastos que son de efectivo, pero además tenemos que calcular a la pasada el impuesto a pagar. Y para calcular el impuesto necesitamos calcular la utilidad, aunque después lo reversemos porque no era un egreso de caja, ¿ya? Y para eso nosotros necesitamos calcular, restarle en el fondo a los gastos, quitarle a la venta y ir quitándole todos los gastos, incluyendo el gasto por depreciación, ¿ya? Ya, hasta ahí, muy simple, sin ninguna tanta complejidad, nosotros vamos a poder calcular el flujo de caja. Básico, nada extraño. Lo que yo esperaba que los complicara un poquito más
de la parte anterior, que en el fondo la parte anterior es casi igual a lo que vimos la clase pasada, era lo que viene de ahora en adelante. Vayan tomando nota. Yo lo voy a igual resolver. De hecho, me gustaría a lo mejor utilizar la pizarra, yo creo, para poder ir anotando. ¿Dónde dejé la? Que tiene que ver con cómo calculamos la tasa de descuento a la cual hay que traer a valor presente los flujos futuros. ¿Ya? Por favor, acá concéntrense. Yo sé que pueden hacerlo si se concentran. ¿Ya? La tasa de impuesto a las utilidades actualmente es 20%, pero podría existir una reforma tributaria que aumente hasta el 40%. Primero, eso, lo único que nos está diciendo es que vamos a tener dos escenarios para calcular la tasa de descuento. Uno, en la actualidad, con el 20% de T, que eso lo que va a hacer es multiplicar, ese dato lo tenemos que multiplicar para achicar la tasa del costo de la deuda. Y por otro lado, vamos a tener otra alternativa en donde los impuestos sean 40%. Dos escenarios totalmente distintos. Hoy en día, la empresa financia sus operaciones con un 50% de un bono perpetuo que promete el pago de cupones semestrales iguales de 177,38 y se transa un valor de mercado de 6.000. ¿Qué me están tratando de decir con eso? Por favor, díganme, estoy seguro que pueden. Esa información, ¿para qué nos podría servir? Para calcular el monto de inversión, ¿o no? No va por ahí. No va por ahí, pues. Pero Mauricio, ¿cómo de inversión, pues? O sea, para Concéntrate, financiar ¿ya? el proyecto, por eso lo decía. El capital. Ya. Mire, ya, a ver, Benjamín, dígame. Para calcular el costo del capital. Ya, bien. Y depuremos eso un poquito. ¿Cómo se está financiando el proyecto? ¿Qué porcentaje es deuda, qué porcentaje es patrimonio? Hasta ahí lo que vimos ahora. ¿Qué es lo que era? Un bono. ¿El bono es algo que es una deuda que tiene la empresa con los dueños o que tiene la empresa con terceros? ¿Qué es lo que es un bono? Con terceros. Muy bien, muy bien. No alcancé a ver quién lo dijo, pero bien, muy bien. Es una deuda con terceros. Por lo tanto, a lo que se está financiando este proyecto es 50% con deuda, 50% con patrimonio. ¿Cuánto es el costo? Cáchense esto. ¿Cuánto es el costo de la deuda si es que están esos datos ahí? Aprovechando de utilizar así un bono simplecito, facilito. Si tenemos un bono perpetuo que promete el pago de cupones semestrales, si me dicen un bono perpetuo, ¿cómo calculamos el valor presente del bono? ¿Con qué? El pago partido de la tasa. ¿Ya? ¿Y por Anual. qué, Camila? ¿Eso qué significa lo que usted está haciendo? Está bien, pero ¿por qué? Porque necesito traer a valor presente porque quiero ver los flujos hoy, en este momento, y como es una perpetuidad, tengo que considerar lo que son a varios años. Ya, exactamente. Sí, no, está muy bien. Yo lo voy a acomodar un poquito, pero está bien la intuición que tiene. En estricto rigor, lo que nosotros necesitamos acá es lo siguiente. Nosotros, para calcular el valor de un bono, ¿qué necesitamos? El valor de un bono es el valor presente de los cupones que genera. ¿Cuántos cupones genera esta cuestión? Perpetuo. Por lo tanto, vamos a utilizar una perpetuidad. Es evidente en el fondo. Entonces, si nosotros tenemos el BPN, tenemos las cuotas, no tenemos la tasa. ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo sabemos el costo del bono? Ya voy a ir al tiro a anotarlo para que sea un poquito más. Ahí. Ya. Nosotros sabemos lo siguiente. Primero nos están diciendo que el 50% es con deuda. Por defecto, 50% es patrimonio. ¿Ya? La deuda hay que ver cuál es la tasa que nos exigen
la gente que nos está prestando plata. De acuerdo a lo que nos dice el enunciado, esto es a través de un bono. Y esta cuestión que está acá, todavía no lo vemos, pero se lo voy a decir al tiro nomás, es de acuerdo a una emisión de acciones. ¿Ya? El bono, nosotros sabemos que tiene valor presente, es igual a ¿qué? A los cupones, como es perpetuo, dividido la tasa de descuento. Esta fórmula toda atorrante que tenemos acá se llama perpetuidad. Perpetuidad. ¿Ya? Además sabemos, esta cuestión la sabemos, esta la sabemos, pero esta no la sabemos. Justamente ese dato es el que queremos calcular ahora. ¿Cómo lo podemos calcular? Si hacemos una regla de 3 y corremos esta cuestión para allá, este para acá, ¿cómo nos queda? La tasa de descuento, ¿cuánto sería? Igual a cuánto, de acuerdo a los datos que tiene el enunciado. ¿Sí? Los cupones sobre el valor Ya. presente. ¿Y cuántos son los cupones? 177,38 dividido 6.000. Es decir, la tasa de descuento es igual a ¿cuánto? ¿Quién puede hacer esa división? Una división. ¿Sí? ¿Sí? Por ahí me lo escribieron. 2,96% efectivamente. Listo. Tenemos la primera incógnita. Lo voy a dejar hasta ahí y volvemos al enunciado. Ya. Imagínense, eso fue gran parte de lo que teníamos que hacer con un bono perpetuo que promete el pago de cupones semestrales iguales. Etcétera, etcétera. Ah, semestrales. O sea, esta cuestión está mal. O sea, es 2,96% semestral. Y todos los flujos son anuales. Y como sabemos que los flujos mandan, ¿cuánto sería la tasa anual? ¿Sí? ¿Cuánto pues? Díganme. Si ese es semestral, ¿cómo la pasamos a anual? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Se acuerda? 6%, profe. Pero ¿cómo llegó a eso? Pues? 1 más la Ya. tasa elevado a 2. Ya, 1 más 2,96% elevado a la cantidad de veces que queremos capitalizarla, menos 1, y eso da exacto 6% anual. Perfecto. Ya. Gracias, Pablo. Después, de igual forma, las acciones que financian el resto de las operaciones, o sea, ya nos está diciendo 50% bono, deuda, 50% acciones, se están transando hoy a un precio de mercado de 400 por título. Se espera que paguen un dividendo anual de 16 para el siguiente periodo y se espera que el dividendo crezca a futuro a una tasa constante del 8% efectivo anual. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan las fórmulas cuando vimos acciones? ¿Se acuerdan cuando vimos el crecimiento que puede tener la empresa cuando lo despejamos? ¿Cuál es la fórmula que nos dice, de acuerdo? Por favor, vean las fórmulas, solo véanlas a ver cuál es la que a ustedes les va a decir. La tasa de descuento es igual a qué. ¿A qué? Así por intuición. Véanlo, solo véanlo, búsquenlo en las diapositivas. Y ahí tienen esto, lo voy a guardar.
Ya voy a ir anotando los datos a ver si alguien me lo puede decir para poder descifrarlo, para poder descifrar de la mejor manera. ¿Ya? Primero sabemos que tiene un 8% de crecimiento. Sabemos que el dividendo en 1, el de 1, que esa cuestión es clave, es igual al 16. Y sabemos que se está transando, ¿cuánto se está transando? A 16. ¿Ya? Con esta información que tenemos acá, ya, yo se los voy a decir, ya que al parecer no lo encontraron, la tasa de descuento. Profe, el Dígame. valor de la acción es de 400. ¿Ya? ¿Y No cómo hay- llegan a...? Ah, perdón. Buen punto. Gracias, Juan. Siento igual el valor de la acción. Ya. La tasa de descuento es igual a ¿cuánto? En este caso, nosotros tenemos que utilizar la fórmula que es dividendo en 1 dividido el valor de la acción más G. Por lo tanto, la tasa de descuento es igual a los 16 dividido 400 más 8%. Más 8%. Ya, sigamos. O sea, la tasa de descuento es 12% efectiva anual. ¿Cuánto era la tasa de descuento de la deuda? ¿Cuánto era lo que recién calculamos antes? 6%. 6%. 6%, perfecto, ya. Guardar, borrar todo. Entonces nosotros tenemos el KD, recuerden que las tasas se le llaman con K, y el K del equity tenemos 6%, 12%. Ya, primera pregunta conceptual que tienen que saber muy bien para alguna evaluación que vayan a tener, tipo prueba 2, por ejemplo. ¿Tiene sentido que el costo de la deuda sea siempre menor que el costo del patrimonio? Sí, no, ¿y por qué? ¿Cuál es la explicación que yo les dije para que eso sí sea así o no sea así? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Tiene o no tiene sentido? ¿Sí? Primero, siempre, y esto lo tienen que saber, siempre el KE es mayor al KD por un tema de responsabilidad, porque el riesgo que tienen los accionistas siempre es mayor. Posibilidad de quiebre, posibilidad de pago de dividendo, ante alguna situación que pase, siempre uno primero tiene que pagar la deuda y después a los accionistas. Dato. Además sabemos que T, pongámosle T1, es 20%, T2, 40%. El porcentaje de deuda, ¿cuánto era? En este caso, ¿qué porcentaje? 50%. Perfecto. Porcentaje del patrimonio. Ya, teniendo toda esta información, ¿qué me podría dictar? ¿Cómo calculamos el WACC? ¿Quién podría? Es solo aplicar la fórmula. Ya tenemos todos los datos, todas Yo lo las hago. incógnitas. Dígame. Perfecto, Maximiliano. Ya, sería 6% Ya, por la deuda, ya. ¿Qué cuánto es? por el porcentaje de la deuda que es 50, Perfecto, muy bien. sería como eso multiplicado por 1 menos el 20% en este caso, porque lo vamos a hacer con el periodo 1, Ya, perfecto. Con el fondo la primera T. Ya, muy bien. claro, más la KE, que es del Ya. 12%, multiplicado por el porcentaje del patrimonio, que sería el 50%. Que Perfecto. eso era lo del E, yo lo había notado como un E, pero bueno, Es lo del que patrimonio. sí, es que patrimonio en inglés es equity.
Sí. ¿ya? Es por eso en el libro Ah, siempre, ya, perfecto, perfecto. por eso es KE. Ya, por lo tanto, así miren, al ojo, miren la pregunta que les voy a hacer. Si a ustedes les llega a dar 15%, ¿creen, ¿creen que podría estar bien eso? Si ustedes están promediando entre 6 y 12, ¿sí o no? Por favor, No. díganme algo. No. Es muy evidente lo que les estoy diciendo. Ya, ¿por qué se los digo? Porque muchas veces alumnos me dicen, profesor, si solamente me equivoqué en un signo, solo me equivoqué en anotar. Sí, pero es que si colocan 15% o 4%, significa que no están entendiendo lo que están haciendo. Lo único que se les está pidiendo es promediar una tasa del 6 con el 12, y que en este caso más encima son 50 y 50. Va a ser un poquito más abajo de la mitad, porque existe el escudo tributario, pero estamos promediando una tasa entre el 6 y el 12, por lo tanto el resultado tiene que ser cercano a eso, ¿ya? Tiene que estar, a lo menos estar entre medio de eso. En este caso el WACC, ¿cuánto sería? ¿Quién puede hacer ese cálculo? 8,4. Perfecto, muy bien, Sofía. Ya. Tenemos, podríamos decir, 50% del ejercicio hecho. El otro 50% es crear de buena manera los flujos. No, dejemos 30% los flujos, 30% a esto, y yo creo que un 40% al análisis, que el poder aplicar esto bien. Ya. Determine, asumiendo que el club recibirá 200.000 clientes, recibe 200.000 clientes anuales y a perpetuidad, ¿sería conveniente aceptar la oferta de 50 millones realizada por el competidor sin la reforma tributaria? ¿Quién me puede explicar lo que hay que hacer? Yo lo voy a resolver, pero ¿quién me lo puede explicar? Así, a grandes rasgos. ¿Sí? ¿Qué deberíamos calcular para saber lo que nos piden, qué no nos piden? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ya, yo se lo... Ya, primero nosotros tenemos que comparar alternativa 1 alternativa 2, quedarnos y calcular el VPN y luego analizar cuál es mayor. Listo, eso es lo que hay que hacer. Nada más que eso. Para poder, la alternativa 1 ya tenemos toda la valorización en datos, números, etc. Calculemos alternativa 2. Nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Dos cosas. Flujo de caja y tasa de descuento. La tasa de descuento ya la tenemos, que es 8,4%, entonces flujo de caja falta. Ya. ¿Cuánto es el flujo de caja de esto que estamos haciendo ahora? ¿Cuánto? ¿Quién se lanza? ¿Qué es lo que nos dice el enunciado? Primero, la letra A nos propone y nos dice que son 200.000 clientes, por lo tanto, ¿cuántos son los ingresos por venta? ¿Cuánto era el costo de vender cada flecha? $5, creo, o 5 pesos, no sé si es dólares o pesos. El 5 está bien, pero El no es la costo venta. variable, ¿no? Ya, ese es el costo variable, pero ¿cuánto es la venta? Ah, es 35 más Perfecto. 5 por N, me imagino. ¿Ya? 35, Maximiliano, es la venta. El costo es 5. Ah, ya, perfecto. Entonces, el costo es igual 200.000 por 5. Listo. Ya. Listo, ya. ¿Qué más tenemos que descontar, sumar, mover para calcular el flujo de caja? ¿Quién se la juega? Lean el enunciado. ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría? Está todo por aquí, por aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Y los costos fijos? Ya, perfecto, muy bien, Verena.
¿Ves, Verena? Sí, cuando quieren. Costos fijos son, ¿cuánto? 3 millones. Ah, le voy a poner así. Acá también, 3 millones. Ya, perfecto. ¿Quién más? Recuerden que nosotros necesitamos calcular además en este mismo análisis cuánto vamos a pagar de impuestos. Por lo tanto, para calcular la utilidad, podríamos decir tributaria, operativa, ¿qué tenemos que descontar además? Que está en el párrafo 2, ahí al medio. ¿Sí? Que hay que descontar, que no es flujo, pero sí nos sirve para calcular la utilidad con la cual se va a calcular el impuesto. ¿Cuál? ¿Sí? La depreciación. Muy bien, Mauricio. No es un egreso de caja, por lo tanto después lo vamos a reversar, pero sí lo necesitamos para saber la utilidad de la empresa y con eso saber cuánto se va a pagar de impuestos. Depreciación menos 500.000. Y eso tenemos que ver, utilidad operativa. La suma de toda esta cuestión de acá. 2.500.000. Estamos en el escenario 1 sin reforma tributaria. ¿Cuánto era el impuesto sin la reforma tributaria? 20%. 20%. Ahí está, 500.000. Por lo tanto, nos va a quedar una utilidad después de impuestos de eso más eso. Pero dentro de los que estaban acá arribitas, uno de estos tres, es un egreso no desembolsable. ¿Y qué teníamos que hacer con los egresos no desembolsables? Reversarlo. Listo. Por lo tanto, el flujo de caja son 2 millones más los 500.000. Esto que está acá es nuestro, a ver, con ese color más claro, es nuestro flujo de caja. Y si tenemos nuestro flujo de caja de este, más nuestra tasa de descuento de esto, ¿qué hay que hacer ahora? Así está boteando el tema. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Traerlo a valor presente. El VPN. Exactamente. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Tiene fecha definida o nos dice que es más o menos a perpetuidad? Ahí, por ahí. A Es lo que perpetuidad. nos dice. Exactamente. Profe, Por lo tanto, ¿podría repetir un poquito lo de la última depreciación, por favor? eso ahí sí, como que- es que, pero sí, depreciación. ¿Por qué? Porque, Maximiliano, nosotros acá para calcular la utilidad operativa que la necesitamos para calcular el impuesto a la renta, Maximiliano, oiga pues, Maximiliano. Pero si le estoy escuchando, profe. Ah, ya. Entonces, para calcular la utilidad operativa tuvimos que descontar la depreciación, ¿no es cierto? Sí. Pero la depreciación, ¿era un egreso de caja o no? Ah, ya después se la suma. Después solamente se suma, eso Listo. es todo lo que hicimos, nada más que eso. Ya. Eso así, de hecho, esa pregunta que me dices es muy buena, porque ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta que están tratando de hacerlo. Y eso es lo que hay que hacer con todos los flujos, con todos los gastos no desembolsables. Por lo tanto, el valor presente con una perpetuidad, ¿cómo se hacía? ¿Cuál es la fórmula de la perpetuidad? ¿Sí? La perpetuidad, ¿no? Cuota. La cuota partida en la tasa. Ya, perfecto. Cuota dividido tasa. O sea, Pero dígame. tengo una pregunta, ¿y cuándo afecta que el impuesto sea el 40%? Ahora, en la letra B. Ah, ya. La siguiente dice, considerando que tendrá 200.000 clientes anuales de perspectiva, ¿afecta o no afecta su decisión la reforma tributaria? Ya. Por lo tanto, sin reforma tributaria, actualmente para nosotros esta empresa vale 29 millones de pesos y nos están ofreciendo 50. ¿La vendemos o no la vendemos? La la vende. Sí. La vendemos. ¿Entendieron la lógica de lo que estamos haciendo o no? Más allá de la mecánica, que estoy seguro que lo van a poder hacer siempre bien. ¿Entendieron la lógica? ¿Sí? Ya, me imagino que sí.
Por lo Oye, sí, tanto, puede rápidamente pararse en el 29, por favor, sí, para por ver lo supuesto. del Excel. Ya. Por lo tanto, este proyecto tiene, el quedarse, tiene un BPN, porque es neto, de menos 20 millones, por lo tanto, ya. ¿Quién me preguntó? Parece que Maximiliano. Una Vale, perpetuidad, gracias. Maximiliano, es flujo en 1, cáchense toda la información que les voy a poder decir. Flujo en 1 dividido la tasa de descuento. Acá no nos dice que tenga crecimiento los flujos, pero esa es una cuestión que siempre metemos y donde todos se caen. ¿Qué pasa si yo les dijera, sí, los flujos son estos hoy, pero tienen un crecimiento de, no sé, 2% por año? El dato que tuviésemos que colocar ahí ya no es 2.500.000, tendríamos que hacerlo crecer. ¿Por qué? Porque la fórmula de la perpetuidad es el flujo en 1, al igual que cuando valorizamos acciones. Ahí se las dejo. Ojo, aquí después no me digan que no les dije, estaba grabado. Ya. 2. O B. Al tiro, así, antes de hacer cualquier cuestión, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Debería ser mejor el escenario o peor? Eso, miren, les voy a proyectar incluso el enunciado, para que vean que... ¿Debería ser mejor o peor? Así, por intuición. Al tiro, porque ustedes, les insisto, ustedes cuando salgan al mercado, estas cuestiones las va a hacer el Excel, una máquina, pero si les dice un número sin sentido, ustedes no van a ir donde sus jefes a decir, oye, aquí está el número. Ustedes tienen que entender el Debiera dato que les va a ser, dar. por la reforma ¿Ya? tributaria nueva, como la tasa de impuestos sube, o sea, ¿Ya? nos van a cobrar más impuestos. ¿Ya? O sea, sería peor. Pero exactamente, bien, muy bien, Maximiliano. Esa intuición, aunque parezca así, aunque Maximiliano lo dijo así como, y súper chorizo, así como medio displicente. No, para nada fue así. Es que No, no está bien, lo estaba estoy como, molestando, lo no estoy lo estaba molestando. entendiendo, entonces pues fue como. Sí, no, aunque parezca así como muy sencillo o muy evidente, ese análisis lo tienen que hacer. Porque no va a faltar el que se equivoque en tipear y le dé, pero ahora sirve, sí, sirve mejor, incluso hasta concluye, es mejor porque el valor, el BPN, X positivo y listo. Pero primero, lo que yo les digo, primero revisen la parte intuitiva, vean si lo que están haciendo hace sentido, ¿ya? Es como, no sé, tener una TIR negativa o entre rangos que no tiene sentido, y hay gente que hasta casi que argumenta eso. Ya, sigamos avanzando. Primero nos piden, para poder terminar esto, cortar, como les dije, hacer un pequeño break, y después a la vuelta los dejo trabajando, yo voy a ir pasando por todas las salas, los voy a ir ayudando, si a todos les va bien y todos tienen, no sé, un punto entero en la tarea, bienvenido, bacán, para todos, súper bien, pero quiero que lo traten de hacer, ese es mi objetivo hoy. Ya, entonces, ahora con reforma tributaria. Primero, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué nos va a afectar la reforma tributaria? Mauricio, dígame. Profe, que no se ve el Excel por si acaso. Estoy cagando. Ya. Ahora, con reforma tributaria, ¿en qué me va a afectar? Me va a afectar, les digo al tiro, en dos cosas. ¿En qué? Ya, pues, la tasa ¿El de WACC? impuesto. Ya, primero en el WACC y después, Verena, ¿usted algo quería decir? No, iba a decir el web. ¿Ya? No, pero espérese. ¿Dónde más utilizamos la tasa de impuestos en esto? En la utilidad. Después del impuesto. Exacto, pues. En el flujo de caja. Muy bien, Verena. ¿Ves? Sí tienen que tratar. Ya, entonces, primero nosotros tenemos que ver el escenario número 2, en donde el impuesto a la renta va a ser 40%. ¿Nos va a afectar el WACC? Sí. Y también nos va a afectar el flujo. Vamos a tener dos efectos. Entonces, primero tenemos que, nuevo flujo, el cual va a ser, hasta aquí, es lo mismo. Utilidad operacional es 2,5 millones. El impuesto es el doble, pero bueno, igual lo voy a dejar calculado, por menos 0,4. O sea, utilidad después de impuestos es eso, más ese, ¿ya? ¿Estamos? Depreciación positivo, o sea, nuestro nuevo flujo de caja
es igual a S más S. Ya. O sea, así como al tiro uno puede decir el flujo de caja sin reforma tributaria, es decir, con una tasa de impuesto a la renta del 20%, 2,5 millones, con reforma tributaria, en donde el impuesto a la renta o el impuesto a las utilidades son 40%, el flujo de caja es 2 millones. Listo. Ahora, el segundo efecto, que es el primero que ustedes me dijeron. Guau. Vamos a calcularlo todo de nuevo. Se calculaba. Ah, no tiene nada. No, que no da todo. KD. KE. Porcentaje de deuda. Porcentaje equity. No, patrimonio. Impuesto. Ya, este es 40%, 50%, 50%. ¿La deuda cuánto era? Oh, no me acuerdo. ¿Cuánto era? ¿Alguien lo tiene a mano? La deuda es 6 y el otro 12. Perfecto, gracias. Ya, entonces el WACC sería la deuda por 50% por paréntesis 1 menos más patrimonio por el porcentaje. Ahí está. Ahora, uy. Ahí está. 7,8% es el nuevo costo de capital. ¿Ya? Perfecto. Profe, una Es decir, pregunta. tenemos... Sí, dígame, perdón. ¿Cuál es Dígame, el Máximo. nombre del WACC? Lo que significa es el Sí. peso, weight, del activo, del costo, y la última C no me acuerdo. El costo. Tendría que buscarlo, pero es el promedio costo de capital. Ya, perfecto. Listo, entonces, y si nosotros calculamos el valor presente, BP, es igual el flujo dividido la tasa. Ahora es más, vale menos todavía nuestra empresa. Antes valía 29 millones, ahora vale 25. Por lo tanto, el BPN es igual eso menos la inversión o el equivalente. O sea, quedarse con la empresa tiene un BPN de menos 24 millones. Listo. Ahora, miren la pregunta intuitiva para que ustedes lo vean, que estoy tratando de resolver todo con ustedes para que después no queden un poco más complicados en preguntas que son más difíciles. Si yo les preguntara, ¿a qué tasa de descuento le es indiferente aceptar o rechazar la adquisición? Analízalo. Dense 2 minutos. Como para tirar un puntito, si es como para premiarlos con algo, el que la logra. Profe, no es Puede rep- como, ¿Ya? perdón. Dígame, levanten la mano. ¿Sí? ¿Sí? no es como calcular el valor presente y que sea 50 palos y así esa tasa que sea la tasa que nos piden. Exactamente, muy bien. Sí, Matías, dígame. ¿Sí, Matías? Uy, no le escucho, perdón. ¿Sí? ¿Matías? ¿No? ¿No? ¿Ahí sí, profe? Ahí sí se escucha perfecto. No, sí, que le había escrito lo mismo por el chat. Ah, ya, sí, exacto. Entonces, IC es indiferente cuando el BPN es igual a 0. ¿Ustedes qué tienen que calcular? Tenemos dos flujos. Flujo sin reforma. ¿Profe, está en el Excel? Ah, No, sí, no se ve. verdad, no estoy proyectando en la presentación. Ahí sí. Flujo con reforma, ya. Flujo sin reforma eran 2,5. Y acá 2. No sé si me faltó 0. Ah, no, ahí está. Ya, entonces nosotros tenemos que decir, ¿a qué tasa de descuento tenemos que traer a valor presente los 2,5 para que nos dé 50 millones? Es decir, 2,5 dividido. ¿Sí? Sí, entonces son 50
Ahí está. Es... me faltó un 0. Ahí sí. 5%. Y lo mismo, el 4%. O sea, sin reforma tributaria, ¿con qué tasa de descuento es indiferente? Si el WACC fuera el 5%. Con reforma tributaria sería el 4%. ¿Ya? Que el WACC sea el 4%. Eso es lo que nosotros nos pedía este ejercicio. Lo dejamos hasta acá, volvemos a las 4:30. ¿Les parece 10 para las 5? Que sea incluso, ojalá no a las 5, porque el ejercicio es bastante completo. Ojalá puedan discutir, pelearse, así, tratar de hacerlo, entregar varias versiones, etc. 10 para las 5 nos conectamos. Yo ahí les voy a liberar el enunciado del TEC. ¿Ya? Entonces lo dejamos hasta ¿Profe? acá. Catalina.